12 cosas desagradables que hacen los mayores al envejecer que nadie te dice. Buenos días y permítanme decir algo que podría sorprenderles. Todo lo que creen saber sobre envejecer con gracia, una buena parte está mal. No un poco equivocado, sino completa y peligrosamente mal. Y hoy voy a exponer 12 cosas que los adultos mayores hacen al envejecer que nadie, ni su médico de cabecera, ni sus hijos bien intencionados, y ciertamente no la industria farmacéutica de miles de millones de dólares, les cuenta honestamente. Algunas de estas cosas son vergonzosas, algunas son alarmantes, y al menos una de ellas, la que revelaré en el número 1, es algo que casi toda persona mayor de 70 años está haciendo ahora mismo sin siquiera darse cuenta de que está robando silenciosamente años de su vida. Y antes de pasar las últimas 2 décadas trabajando en medicina geriátrica y atención quirúrgica, creía entender el envejecimiento. Luego, me senté con miles de pacientes entre los 60 y los 92 años y aprendí la verdad incómoda de la que nadie habla. Un estudio histórico publicado por el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento rastreó a más de 14,000 adultos mayores de 65 años durante un periodo de 12 años. Lo que encontraron fue asombroso. El 91% de los participantes estaban involucrados en al menos 4 comportamientos que aceleraban directamente su declive físico y cognitivo, y ninguno de ellos lo sabía. 4 comportamientos trabajando silenciosamente en su contra todos los días. Eso es lo que vamos a desglosar hoy. Y antes de sumergirnos, quiero preguntarles algo personal. Dejen su edad en los comentarios a continuación y díganme qué es lo único de envejecer sobre lo que nadie les advirtió. Leo cada comentario en este canal y su respuesta de hoy podría inspirar un futuro video que ayude a otra persona. Ahora, hagamos una cuenta regresiva del 12 al 1 y el número 1 realmente cambiará la forma en que piensan sobre su cuerpo. Empezando por el número 12. El número 12 es algo que veo constantemente en mi práctica y me rompe el corazón cada vez. Es el lento y gradual retiro de la conexión social. Y los adultos mayores lo hacen tan silenciosamente que nadie lo nota hasta que el daño ya está hecho. Comienza de manera bastante inocente. Te saltas una cena. Dejas que una llamada telefónica vaya al buzón de voz. Te dices a ti mismo que solo estás cansado, solo eres introvertido, simplemente no estás de humor. Pero esto es lo que muestra la ciencia y es aleccionador. Investigadores de la Universidad Brigham Young analizaron datos de más de 3 millones de personas y concluyeron que el aislamiento social conlleva un riesgo de mortalidad equivalente a fumar 15 cigarrillos al día. 15 cigarrillos cada día de soledad. Después de los 65 años, el cerebro comienza a reducir su producción de oxitocina y serotonina, las sustancias químicas de unión y felicidad, más rápidamente que en cualquier década anterior de la vida. Piensen en la interacción social como el aceite para un motor. Sin ella, las piezas no solo se ralentizan, sino que comienzan a rozar entre sí. La inflamación aumenta. El cortisol, que es su principal hormona del estrés, se eleva crónicamente. Y la elevación crónica de cortisol, como se muestra en una investigación del University College London, encoge el hipocampo, el centro de memoria de su cerebro, a casi el doble de la tasa normal. Tuve una paciente de 78 años de Boise, Idaho.
Después de que falleció su esposo, pasó 14 meses apenas saliendo de su casa. Cuando vino a verme, sus puntuaciones cognitivas habían disminuido significativamente. Su presión arterial estaba peligrosamente alta y me dijo que sentía que estaba desapareciendo. Construimos una simple prescripción social: 2 eventos comunitarios por semana, una llamada telefónica por día a un amigo o familiar. 8 meses después, sus marcadores de inflamación habían disminuido. Su presión arterial se normalizó. Y ella dijo, y nunca olvidaré esto, dijo: siento que volví a la vida. La conexión es medicina. Nunca dejen que nadie les diga lo contrario. El número 11 es uno que hace reír nerviosamente a mis pacientes porque saben que son culpables. Es el hábito de comer lo mismo todos los días, creyendo que la rutina equivale a salud. Entiendo el atractivo, la simplicidad, el confort, la familiaridad, pero la monotonía nutricional en los adultos mayores es una catástrofe silenciosa. Después de los 70 años, la capacidad de su cuerpo para extraer micronutrientes de los alimentos disminuye hasta en un 40% debido a la reducción de la producción de ácido estomacal, una condición llamada hipocloridria. Así, si están comiendo la misma rotación limitada de alimentos, no solo están perdiendo variedad, sino que están creando verdaderas brechas nutricionales en un sistema de absorción ya comprometido. Investigaciones del Centro de Investigación de Nutrición Humana sobre el Envejecimiento de la Universidad de Tufts encontraron que los adultos mayores con baja diversidad dietética tenían un 62% más de probabilidades de experimentar pérdida muscular significativa, declive cognitivo y disfunción inmunológica que aquellos que rotaban una mayor variedad de alimentos integrales. Las mitocondrias, piensen en ellas como las pequeñas centrales eléctricas dentro de cada una de sus células, requieren un elenco rotatorio de vitaminas, minerales, fitonutrientes para seguir funcionando. Si las alimentan con el mismo combustible todos los días, comienzan a fallar. La solución práctica es realmente simple. Cada semana, introduzcan un alimento que no hayan comido en las últimas 2 semanas. Roten sus proteínas entre pescado, legumbres, huevos y aves magras. Varíen sus verduras por color: naranja, verde oscuro, rojo, morado, porque los diferentes pigmentos representan diferentes compuestos protectores. Combinen sus comidas con una pequeña cantidad de grasa saludable como aceite de oliva o aguacate para mejorar la absorción de vitaminas liposolubles A, D, E y K. La variedad no es solo la sal de la vida después de los 65 años, es su fundamento. El número 10, y este sorprende a casi todos los que lo escuchan por primera vez. Los adultos mayores descansan excesivamente de forma crónica después del esfuerzo físico, y esto está destruyendo silenciosamente su tejido muscular. Ahora, no estoy diciendo que el descanso sea malo. El descanso es esencial. Pero existe un fenómeno llamado resistencia anabólica que se acelera drásticamente después de los 60 años. La resistencia anabólica simplemente significa que sus músculos se han vuelto tercos, no responden a las señales de recuperación normales como lo hace un cuerpo más joven. Una persona de 30 años puede tomarse 2 días completos de descanso después del ejercicio y volver más fuerte.
Una persona de 70 años que se toma 2 días completos de descanso puede incluso perder terreno durante ese periodo. Estudios de la Universidad McMaster en Ontario mostraron que los adultos mayores requieren movimientos más frecuentes, pero de menor intensidad entre los días de descanso para mantener la síntesis de proteínas musculares, el proceso por el cual su cuerpo realmente construye y repara las fibras musculares. Piénsenlo como una fogata. Una persona joven puede dejar que el fuego se apague por 2 días y reencenderlo fácilmente. Un adulto mayor necesita seguir añadiendo pequeños trozos de madera de forma constante para evitar que el fuego se apague por completo. La guía práctica aquí es incorporar lo que los investigadores llaman recuperación activa. 15 a 20 minutos de caminata suave, estiramientos ligeros o movimientos con bandas de resistencia en sus días de descanso. No pasen del ejercicio intenso a la inmovilidad total. Mantengan el fuego encendido. Sus músculos, su metabolismo y su densidad ósea se lo agradecerán. El número 9 es profundamente personal y rara vez se discute abiertamente en la consulta de cualquier médico, por lo que me siento obligado a mencionarlo aquí. Es el hábito generalizado entre los adultos mayores de reducir drásticamente la ingesta de agua, a menudo de forma inconsciente, porque la sensación de sed disminuye significativamente con la edad. Esto es lo alarmante al respecto. Una investigación publicada en el Journal of Gerontology encontró que a los 75 años, el mecanismo de la sed en el cerebro humano puede ser hasta un 40% menos sensible de lo que era a los 40. Así, su cuerpo se está deshidratando y su cerebro simplemente ya no envía la señal de advertencia con claridad. La deshidratación crónica leve en adultos mayores acelera el deterioro articular, reduce la eficiencia de filtración renal, espesa la sangre, aumentando el riesgo de accidente cerebrovascular y, esto es lo que realmente me perturba, imita y empeora los síntomas de la demencia. He visto pacientes derivados a mí con sospechas de deterioro cognitivo que en términos sencillos simplemente no bebían suficiente agua. La hidratación adecuada restauró una claridad significativa en cuestión de semanas. El objetivo para la mayoría de los adultos mayores es de 6 a 8 vasos de agua al día, pero el momento importa enormemente. Beban un vaso lleno al despertar, antes del café, antes de cualquier otra cosa, porque durante la noche su cuerpo pierde una cantidad significativa de líquidos. Combinen la hidratación con electrolitos, particularmente potasio y magnesio, que disminuyen con la edad y ayudan a sus células a absorber y retener el agua en lugar de simplemente pasarla. Los tés de hierbas y las frutas ricas en agua como la sandía y el pepino cuentan para su total diario. Pongan una alarma en el teléfono si lo necesitan. Beban antes de tener sed, porque para cuando sienten sed ya están atrasados. El número 8, y esto es algo que he planteado en salas de conferencias con otros médicos, y he visto a la gente sentirse realmente incómoda. Los adultos mayores se defienden masivamente poco en entornos médicos. Aceptan diagnósticos sin hacer preguntas. Surtirán recetas sin preguntar sobre alternativas. Dejan las citas confundidos y nunca vuelven a llamar para obtener claridad.
y las consecuencias son graves. Un estudio del Journal of Patient Experience encontró que los adultos mayores que participaron activamente en sus propias decisiones médicas tuvieron resultados de salud un 34% mejores durante un periodo de 5 años que aquellos que se remitieron pasivamente a sus proveedores. Su cuerpo no es el mismo cuerpo que tenía a los 45 años. Los medicamentos que eran apropiados entonces pueden ser inapropiados ahora. Las dosis cambian. Las interacciones entre múltiples fármacos, una condición llamada polifarmacia, que simplemente significa tomar muchos medicamentos simultáneamente, crean problemas compuestos que no todos los médicos tienen el tiempo o la capacidad para monitorear cuidadosamente. Después de los 70 años, el hígado y los riñones procesan los medicamentos más lentamente, lo que significa que los fármacos permanecen en su sistema por más tiempo y en concentraciones más altas de lo que la etiqueta fue diseñada. Anoten sus preguntas antes de cada cita. Traigan a una persona de confianza con ustedes cuando sea posible. Pregunten específicamente: ¿hay algún medicamento que esté tomando actualmente que podría ser despriorizado o reemplazado con una intervención de estilo de vida? No están siendo difíciles, están siendo su propio mejor defensor. Y ese hábito por sí solo puede añadir años de caridad a su vida. El número 7, y nos adentramos en el territorio que más sorprende a la gente, es la silenciosa epidemia de adultos mayores que duermen demasiado. Ahora, sé que han escuchado la advertencia opuesta toda su vida: duerman más, el descanso es curativo. Y eso sigue siendo cierto hasta cierto punto. Pero investigaciones de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño han encontrado que los adultos mayores de 65 años que duermen regularmente más de 9 horas por noche muestran un riesgo 37% mayor de deterioro cognitivo y un riesgo significativamente elevado de eventos cardiovasculares. Más no siempre es más. Aquí está la razón fisiológica. Después de los 70, la arquitectura del sueño, es decir, las etapas y ciclos por los que su cerebro pasa durante el sueño, cambia fundamentalmente. El sueño profundo, la fase más reparadora, disminuye. El cuerpo compensa pasando más tiempo total en la cama, pero ese tiempo extra se dedica en gran parte a etapas de sueño más ligeras y menos regenerativas. Las mitocondrias en las células de su cerebro dependen particularmente de un sueño profundo eficiente para la limpieza celular, un proceso llamado autofagia, que es esencialmente su cerebro eliminando su propia basura durante la noche. La ventana óptima para la mayoría de los adultos mayores es de 7 a 8 horas, no 9 o 10. Si se encuentran incapaces de permanecer despiertos por la noche y duermen mucho más de 8 horas, eso puede indicar una deficiencia de vitamina D, disfunción tiroidea o anemia, todas las cuales son extremadamente comunes y extremadamente tratables en adultos mayores. Coméntenlo con su médico. El sueño excesivo no es pereza. A menudo es un síntoma, y los síntomas merecen investigación. Ahora, antes de pasar a nuestros 6 primeros, quiero hacer una pausa y decir que si esta información les está abriendo los ojos, por favor, denle me gusta ahora mismo
y suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho. Publicamos contenido semanalmente centrado en personas mayores, con base médica, y su apoyo hace posible mantener esta información gratuita y accesible para todos los que la necesitan. Ahora, continuemos. El número 6 es uno que veo con mayor frecuencia en mis pacientes mayores de 75 años y surge de las mejores intenciones. Es el abandono del entrenamiento de fuerza porque parece peligroso, inapropiado o demasiado intenso para mi edad. Y quiero decir esto de la manera más directa y amable posible. Esa creencia es una de las ideas erróneas más costosas físicamente en la salud de los adultos mayores. Después de los 65 años, el cuerpo humano pierde entre un 1 y un 3% de masa muscular por año en un proceso llamado sarcopenia. Después de los 75, esa tasa puede acelerarse al 5% por año sin entrenamiento de resistencia. El músculo no es vanidad. El músculo es su motor metabólico, su sistema de protección contra caídas, su regulador de insulina y su independencia. Investigaciones de la Universidad de Nuevo México mostraron que los adultos mayores que realizaban entrenamiento de resistencia 2 veces por semana mantenían la densidad ósea, preservaban el equilibrio y reducían su riesgo de caídas potencialmente mortales hasta en un 40% en comparación con aquellos que solo realizaban actividad aeróbica. Tuve un paciente de 81 años de Tucson, Arizona. Vino a mí después de su segunda caída en 18 meses, usando un bastón, convencido de que su cuerpo simplemente había terminado. Lo iniciamos en un programa suave de bandas de resistencia 2 veces por semana. 18 meses después, había descartado el bastón, ganó 9 libras de músculo y me dijo que se sentía más fuerte a los 81 que a los 75. El cuerpo responde a la demanda a cualquier edad. Simplemente hay que hacer la demanda. El número 5 es algo de lo que la industria del bienestar se beneficia enormemente al mantenerlos confundidos y se refiere a la vitamina D y su relación con lo que los investigadores ahora llaman la hormona maestra del envejecimiento. Después de los 60 años, la capacidad de la piel para sintetizar vitamina D a partir de la luz solar disminuye aproximadamente un 50%. Simultáneamente, los riñones, que convierten la vitamina D en su forma activa y utilizable, se vuelven significativamente menos eficientes. El resultado es que una abrumadora mayoría de adultos mayores caminan con un estado de deficiencia crónica de vitamina D, incluso si pasan tiempo al aire libre regularmente. La deficiencia de vitamina D en adultos mayores se ha relacionado en estudios de la Facultad de Medicina de Harvard con mayores tasas de depresión, pérdida ósea acelerada, función inmune deteriorada y, alarmantemente, un riesgo 40% mayor de demencia. Y aquí está la conexión con lo que los investigadores llaman la hormona maestra del envejecimiento. La vitamina D regula directamente la producción de testosterona y estrógeno en adultos mayores. Ambas disminuyen drásticamente con la edad y ambas son esenciales para el mantenimiento muscular, la estabilidad del estado de ánimo, la agudeza cognitiva y la salud cardiovascular. La guía práctica es pedirle a su médico un análisis de sangre de vitamina D25 hidroxilo. La mayoría de los adultos mayores necesitan entre 2.000 y 4.000 unidades internacionales de vitamina D3 al día, pero, críticamente, siempre combínenla con vitamina K2, porque la K2 dirige el calcio a sus huesos en lugar de a sus arterias.
y tómenla con su comida más grande del día, ya que la vitamina D es liposoluble y se absorbe dramáticamente mejor junto con la grasa dietética. Esta única corrección implementada correctamente puede producir cambios que sentirán dentro de 8 a 12 semanas. El número 4, y ya nos acercamos a la cima, es un hábito tan universal entre los adultos mayores que casi funciona como una expectativa cultural, y es la reducción drástica de la ingesta de proteínas a medida que el apetito disminuye naturalmente con la edad. Los adultos mayores comen menos, y cuando comen menos, la proteína es casi siempre lo que se recorta. Y la consecuencia biológica de esa decisión es catastrófica para el cuerpo que envejece. Debido a la resistencia anabólica que mencioné anteriormente, los adultos mayores en realidad requieren más proteína dietética por libra de peso corporal que los adultos más jóvenes, no menos, para mantener la misma tasa de síntesis de proteínas musculares. Investigaciones de la Universidad de Arkansas para Ciencias Médicas recomiendan que los adultos mayores de 65 años consuman entre 1.2 y 1.6 gramos de proteína kilogramo de peso corporal al día, significativamente más alto que la recomendación general para adultos. Cuando los adultos mayores caen en deficiencia de proteínas, el cuerpo inicia un proceso llamado catabolismo. Comienza a descomponer el tejido muscular existente para recolectar los aminoácidos que necesita para las funciones básicas de supervivencia. Piénsenlo como el dueño de un edificio que arranca el cableado de cobre de las paredes para venderlo en efectivo. Están canibalizando su propia estructura. Esto lleva a una debilidad acelerada, supresión inmunológica, cicatrización de heridas más lenta y el tipo de fragilidad que convierte una simple caída en un evento que altera la vida. Distribuyan su proteína en cada comida en lugar de concentrarla en la cena, porque el intestino que envejece puede absorber y utilizar aproximadamente de 25 a 40 gramos de proteína en una sola ingesta. Prioricen las proteínas ricas en leucina, huevos, pescado, lácteos y legumbres, porque la leucina es el aminoácido específico que más poderosamente desencadena la síntesis de proteínas musculares en adultos mayores. Combinen sus comidas con proteínas con una corta caminata de 10 minutos después para mejorar la absorción de nutrientes y la sensibilidad a la insulina. Esto no es una suplementación opcional. Esto es mantenimiento estructural para su cuerpo. El número 3, y quiero que realmente presten atención a este, porque aborda algo profundamente psicológico que va mucho más allá de la nutrición o el ejercicio. Es el hábito silencioso y generalizado de los adultos mayores de renunciar a su sentido de propósito, de jubilarse no solo del trabajo, sino del significado. Investigaciones del Centro de Enfermedad de Alzheimer Rush en Chicago siguieron a más de 1.500 adultos mayores durante 7 años y encontraron que aquellos con un fuerte sentido de propósito tenían 2,5 veces menos probabilidades de desarrollar la enfermedad de Alzheimer y vivieron un promedio de 7 años más que aquellos que reportaron sentirse sin propósito. 7 años de algo tan invisible y profundo como el significado. Cuando el propósito desaparece, la corteza prefrontal, el centro de mando del cerebro para la toma de decisiones y la personalidad, comienza a perder estimulación y literalmente se encoge en volumen. Simultáneamente, la inflamación en todo el cuerpo aumenta porque el sistema inmunológico pierde la influencia reguladora
de los circuitos de compromiso positivo del cerebro. Tuve una paciente de 72 años de Portland, Oregon, quien se jubiló y en 18 meses había desarrollado depresión significativa, lapsos de memoria tempranos y dolor articular crónico que desafiaban la explicación médica. Trabajamos juntos para ayudarla a identificar un nuevo propósito. Comenzó a ser mentora de mujeres jóvenes en su antigua profesión 2 mañanas por semana y comenzó un pequeño jardín en macetas. En un año, sus marcadores de inflamación se normalizaron, sus puntuaciones de memoria mejoraron y su dolor se había reducido en más del 60%. Me dijo, no me di cuenta de que me había jubilado de mí misma. Encuentren su razón para levantarse por la mañana. Protéjanla ferozmente. Es una de las medicinas más poderosas conocidas por la ciencia. El número 2, y les prometí al principio que este sería impactante, así que prepárense. Es el hábito casi universal de los adultos mayores de respirar incorrectamente. Y me refiero a esto de una manera específica, fisiológica y medible. La respiración torácica superficial crónica, a la que casi todos los adultos recurren a partir de los 60 años, reduce el suministro de oxígeno al cerebro y a los tejidos hasta en un 20% en comparación con la respiración diafragmática adecuada. Investigaciones de la clínica Cleveland han demostrado que la respiración superficial eleva crónicamente el cortisol, aumenta la inflamación sistémica, eleva la presión arterial y reduce la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un marcador clave de la resiliencia cardiovascular. Después de los 65 años, los músculos respiratorios se debilitan, el tejido pulmonar pierde elasticidad y el diafragma, el principal músculo respiratorio que se encuentra debajo de los pulmones como una cúpula, se subutiliza y debilita. El resultado es que la mayoría de los adultos mayores funcionan con oxígeno reducido cada hora de cada día sin darse cuenta. Y el cerebro, que consume el 20% del suministro de oxígeno de su cuerpo, a pesar de ser solo el 2% de su peso corporal, sufre primero y más. La niebla cognitiva, la fatiga, la ansiedad y la mala calidad del sueño se amplifican con este déficit silencioso de oxígeno. La intervención es simple y no requiere equipo ni receta. La práctica de la respiración diafragmática, inhalando lentamente durante 4 tiempos, permitiendo que el abdomen se expanda en lugar del pecho, conteniendo brevemente y exhalando durante 6 a 8 tiempos. Practicada solo 10 minutos al día, ha demostrado en ensayos en el Massachusetts General Hospital reducir mediblemente la presión arterial, disminuir el cortisol, mejorar la calidad del sueño y aumentar la saturación de oxígeno en adultos mayores. Háganlo al despertar. Háganlo antes de las comidas. Háganlo cuando se sientan ansiosos o fatigados. El aire que ya están respirando puede sanarlos de manera más efectiva si aprenden a respirarlo correctamente. Y ahora llegamos al número 1, la cosa más perjudicial que los adultos mayores hacen al envejecer, la que el sistema médico rara vez aborda, la que socava silenciosamente todos los demás hábitos saludables que tienen. Es el hábito de aceptar el dolor como inevitable y detener el movimiento debido a él. No me refiero al dolor catastrófico que requiere evaluación médica. Me refiero a los dolores crónicos, la rigidez, la molestia
molestia articular matutina que los adultos mayores interpretan universalmente como una señal para desacelerar y quedarse quietos. Y esa interpretación, necesito que la escuchen claramente, es fisiológicamente inversa. El líquido sinovial, la sustancia lubricante dentro de sus articulaciones, no se mantiene pasivamente. Se produce y circula activamente a través del movimiento. Cuando dejan de moverse debido al dolor articular, están privando a la articulación del mismo líquido que reduce ese dolor. Piénsenlo como una bisagra que chirría. La mayoría de la gente deja de abrir la puerta porque chirría, pero la respuesta es el aceite y el movimiento es el aceite. Investigaciones del Johns Hopkins Arthritis Center encontraron que el movimiento suave y constante reduce el dolor articular en adultos mayores hasta en un 47% en 12 semanas, de manera más efectiva que los medicamentos antiinflamatorios en muchos casos, y sin los efectos secundarios gastrointestinales y cardiovasculares que esos medicamentos conllevan. Más allá de las articulaciones, la inactividad crónica, nacida de la evitación del dolor, desencadena lo que investigadores de la Universidad de Stanford han llamado una cascada de envejecimiento acelerado. Dentro de las 72 horas de movimiento reducido, la síntesis de proteínas musculares se ralentiza. La sensibilidad a la insulina disminuye. La eficiencia cardiovascular decrece. Y las citocinas inflamatorias, los mensajeros químicos de la inflamación, comienzan a acumularse en el tejido. Una semana de inactividad significativa en un adulto mayor puede requerir de 3 a 4 semanas de movimiento constante para revertirse. Y cuanto más tiempo continúa el patrón, más difícil se vuelve la reversión. Tuve un paciente de 74 años de Nashville, Tennessee. El dolor de rodilla lo había llevado a dejar sus caminatas matutinas 18 meses antes de venir a verme. En esos 18 meses había ganado 22 libras, desarrollado prediabetes, perdido una masa muscular significativa y su dolor de rodilla había empeorado paradójicamente a pesar del descanso. Comenzamos con caminatas en el agua, movimiento suave en una piscina que redujo la carga articular hasta en un 80%, y progresamos durante 4 meses a caminatas en tierra firme, luego entrenamiento de resistencia ligero. Perdió peso, revirtió su prediabetes y su dolor de rodilla es ahora un 3/10 en comparación con el 8/10 que le había impedido vivir. El movimiento era la medicina, no el descanso. Movimiento. Aquí está lo que quiero que se lleven de hoy. El envejecimiento no es una experiencia pasiva que les sucede. Es un proceso activo en el que participan para bien o para mal, con cada elección que hacen cada día. Las 12 cosas que discutimos hoy no son defectos de carácter, son respuestas comprensibles y profundamente humanas a un cuerpo y un mundo que están cambiando a su alrededor. Pero entenderlas, nombrarlas y elegir de manera diferente está absolutamente dentro de su poder, independientemente de su edad o su condición actual. He visto transformaciones en pacientes de 80 años. He visto a personas recuperar la independencia, la vitalidad, la alegría y el propósito a edades en las que el mundo las había dado por personas perdidas. Nunca es demasiado tarde, ni a los 70, ni a los 80, ni a los 92. El cuerpo es notablemente indulgente
cuando le dan lo que realmente necesita. Su calidad de vida no es un destino fijo, es una dirección y pueden cambiar de dirección hoy. Si este video les ha dado algo valioso, por favor suscríbanse a este canal ahora mismo y activen la campana de notificaciones para no perderse lo que publicamos cada semana. Déjenme un comentario abajo diciéndome cuál de estas 12 cosas les sorprendió más y compartan su edad. Realmente leo todo lo que escriben y sus historias me importan profundamente. Todas las referencias científicas de todo lo discutido hoy están enlazadas en la descripción a continuación. Compartan este video con alguien mayor de 60 años que necesite escucharlo y los veré en el próximo. Cuídense, porque valen absolutamente la pena.